Buenas tardes, hoy os traigo un vídeo diferente. Me ha nominado Jerónimo de Carmen en el tag del guitarrista. Él es guitarrista flamenco y también tiene un canal en YouTube que os recomiendo muchísimo porque hace tutoriales de flamenco, de falseta, de ritmos por bulería y tiene también vídeos tocando impresionante. Así que me ha nominado a este tag del guitarrista, que son una serie de preguntas sobre la vida del guitarrista o como músico, cuando empecé, etc. Espero que os guste y vamos allá. La primera pregunta es ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra? Yo empecé a tocar cuando tenía 7 o 8 años, que era la edad a la que permiten en España acceder a los conservatorios. Desde pequeña siempre me había encantado la música, bailaba flamenco, me apuntaron mis padres a una academia en la que disfrutaba un montón, pero yo quería aprender también a tocar un instrumento y me encantaba cantar y quería aprender música. Yo les pedí a mis padres que si había un sitio donde yo podía aprender más sobre música y entonces decidieron llevarme al conservatorio, hice las pruebas y entré. La segunda pregunta es ¿por qué decidiste tocar la guitarra? Pues yo en realidad quería aprender a tocar el piano, era el instrumento que más me llamaba la atención en aquella época, aunque no conocía los demás tampoco. Pero mis padres no se podían permitir, no tenían en ese momento el dinero para comprar un piano, porque tenía que ser un piano de pared o de cola, pero claro, ya de cola se va de precio. Y aparte de eso, también a mi padre le encantaba el flamenco y quería que yo estudiara guitarra y también la guitarra pues me llamó por eso muchísimo la atención porque se escuchaba en casa, se ponía mucha música, la mayoría con guitarra, había mucho flamenco y la verdad es que también me gustaba mucho la idea de poder acompañarme con la guitarra para cantar o cosas así. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste? Con mi profesora Raquel Sanz, que fue mi primera profesora de guitarra, la que me enseñó durante los primeros 4 años. Al principio hicimos escala de las cuerdas graves, luego las cuerdas agudas y luego de hacer ese tipo de técnica para conocer un poco el mástil, la primera obra que toqué, así que se pueda llamar un tema o algo, ¿no?, que tenga un sentido ya un poco más artístico, pues fue un divertimento, me parece, o un vals, no me acuerdo qué fue primero. El divertimento era más o menos así. Y el vals creo que era algo más o menos así. ¿Cuál es el tema más reciente que has aprendido? El tema más reciente que he aprendido, para haceroslo algún día en el canal, es la Serenata Española de Joaquín Malaz. Pregunta 5. ¿Cómo aprendí a tocar la guitarra? Aprendí a tocar la guitarra con mi profesora Raquel Sanz en el conservatorio. Ella me enseñó la técnica, la base, la musicalidad a la hora de interpretar una pieza y cuando seguí en el conservatorio con otros profesores. Y a mí siempre me ha gustado también la música popular, la música pop de otros estilos también como el jazz, el blues, el rock, la bossa nova. Y de pequeña pues yo no tenía ordenador, yo lo que tenía era un radiocassette que yo lo iba parando. Le daba al play, escuchaba y paraba. Y si quería volver a ese punto, tenía que volver a escucharlo todo entero. Entonces sacaba las canciones así, a mano, escribiendo la letra y luego los acordes encima. Me gustaba mucho El Canto del Loco y otros muchos grupos de música pop. Christina Aguilera, Beyoncé, Britney Spears. Me gustaba música muy variada, además del clásico, ¿no?, que estudiaba en el conservatorio. Y creo que eso me abrió mucho la mente a la hora de interpretar también el clásico y de poder conocer otras músicas aparte de eso también. Y además te abre el oído a la hora de saber qué es lo que estás tocando, porque muchas veces aprendemos las cosas de memoria, pero no sabemos en qué armonía estamos, en qué grado tonal, en qué grado modal. Entonces, si tienes un dominio de que ya sabes acompañar muchísimas canciones, ya sabes si te hace un tipo de melodía, qué acorde es el que tienes que dar, pues
eso te abre muchísimo todo, te acelera todos los procesos y vas a comprender mucho mejor lo que estás haciendo. Y si sabes lo que estás haciendo, pues puedes romper las reglas o puedes crear algo nuevo. 6. ¿Cuál es la canción más difícil que has tocado? Pues no sé, creo que lo más difícil para la guitarra son las obras que no están pensadas para este instrumento en sí. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea de Bach, además de que tiene mucha complejidad. Por ejemplo, no componía para guitarra, componía para laúd, para otros instrumentos antiguos, para violín, para cello. Entonces todas esas adaptaciones que hay las tengo en YouTube, os las dejo, aquí os va a salir una tarjetita que si hacéis clic podéis ver el vídeo mío tocando suite de Bach, la 997, la 1006, esa es bastante complicada, porque además Bach hace diferentes voces en una misma línea. O sea, por ejemplo, si estás haciendo... O sea, estás repitiendo el sí, pero abajo tiene otra voz. Y hay que ir diferenciando esas voces, si es una fuga aún más complejo. Entonces la fuga de la 997 es dura y eso tocarlo en guitarra pues es complicado. Pero yo siempre digo que más que complejidad es que te guste muchísimo y entonces se dispersan todas las dificultades. Y además todo lo que aprendas en una obra lo vas a aplicar en todo lo demás, porque vas a aprender, a lo mejor si tienes dificultad de ligados, pues puedes aplicar esos de ligados a todo lo demás. Y así. Y también otra de las obras que siempre digo que son muy complejas musicalmente y técnicamente también, pero es el conjunto de los dos, es la sonata de Antonio José. 7. ¿Quién es tu ídolo en la guitarra? Mis maestros son ídolos para mí. Raquel Sanz lo es, Serafín Arriaza lo es también, y el resto de maestros que he tenido durante toda mi vida, porque me han enseñado siempre cada uno cosas muy especiales y únicas, ¿no? Y al final he comprendido que no hay que tratar de parecerse a nadie, sino buscar la voz que uno mismo tiene dentro, ¿no? Lo que uno quiere expresar y la forma en la que quiere expresarlo. Creo que eso es lo que hace al artista, una forma diferente y bonita de expresarte. Entonces, imitar, pues no me gusta. Pero eso, me encantan todos los guitarristas porque creo que cada uno tiene su sello que aportar. Creo que muchas veces buscamos quién es el mejor, quién es mejor que otro, comparaciones, y puede ser que estemos acostumbrados al mundo atleta o a la competición, pero creo que la música no va de eso. Cada guitarrista destaca por una cosa diferente y creo que es lo bonito. 8. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Mi primera guitarra fue flamenca. Mi padre estaba ahí pico y pala, para que tocara guitarra flamenca. Y bueno, tenía sus golpeadores y era muy bonita. Se la vendía a mi primo más pequeño Antonio, que le mando muchos besos si me está viendo desde aquí, que aprendió también a tocar. Y era también de una madera clarita, tenía un sonido muy bonito, la verdad es que me encantaba. Tenía el mástil muy gordito y aunque era una guitarra flamenca, perfectamente me sirvió los años que estuve en elemental, porque las guitarras, más que clasificarlas en flamenca o clásica o lo que sea, lo importante son las maderas y el varetaje que lleve por dentro, ¿no? Hombre, las maderas más claras o como el ciprés, por ejemplo, pues te van a dar una respuesta de sonido más directa y más brillante, pero no significa que no se pueda tocar clásico con ella. En el clásico se busca normalmente que te mantenga muy bien los bajos, unos bajos muy profundos, pero a veces se pierde en claridad y en respuesta de sonido. Entonces, a mí me encantaba mi guitarra. 9. ¿Tocas actualmente en alguna banda? Doy conciertos. Hace poco, antes de la situación del COVID, estuve dando conciertos en Cáceres, en el Ateneo de Cáceres. También estuve en Córdoba varias veces, ofreciendo también conferencias y conciertos. 10. ¿Canción que no te gusta tocar? Creo que ninguna. No sé. He tenido alumnos que incluso me han pedido reggaetón y he tenido que adaptar pues canciones de Maluma, de Shakira, pero que eso no es problema, que eso se adapta sin problema. La guitarra tiene eso, puedes tocarlo todo.
Llévame en tu bicicleta. Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. 11. ¿Cuántas guitarras tiene? Pues a ver, yo tenía la mía, luego la vendí, tuve otra de Mario Romero, que era por detrás de ciprés también, y tenía una veta de palo santo en esa parte de atrás. Era muy bonita, era más finita, y en ese momento, para practicar y darme a conocer, pues mis profesores del conservatorio me recomendaron que me apuntara a concursos de guitarra. Y gané una guitarra de Paco Castillo, de cedro, y está genial, de cedro y palo santo por detrás, que la verdad que está muy bien. Mi hermana ganó otra, porque mi hermana también tocaba la guitarra, y ganó otra de Paco Castillo en uno de esos concursos, y la habréis podido ver en algunos de mis vídeos y también en mi foto principal. Luego, como me gustaba también tocar música popular y pop, jazz, de otros estilos, me regalaron por mi cumpleaños una guitarra eléctrica, me la regaló mi padre, y traía el ampli y la guitarra eléctrica, es de la marca Sonora. Es muy básica, es para principiantes, una guitarra eléctrica para empezar, para ver si me gustaba ese mundo de la guitarra eléctrica y para tenerla para esos momentos de despejarme del clásico. Conforme fui aprendiendo más y necesitaba una guitarra que me diera un poco de más profundidad de sonido, más respuesta de sonido, pues me llevó mi padre, fui con mi padre y el niño Elías, un gran guitarrista de mi pueblo, de Alcalá de Guadaira, y fuimos al taller de Andrés Domínguez, que es un gran luthier de Sevilla, y allí probé guitarras y probé una que me encantó, que es por delante de cedro y por detrás de ciprés, que la habréis podido ver en mis vídeos tocando flamenco, tocando la soleá, por ejemplo, y tocando música española. Suena espectacular esa guitarra, porque es una guitarra muy bien hecha y con mucho gusto. Justo antes de entrar en el superior ya necesitaba una guitarra también que, como estaba estudiando clásico, pues que fuera más clásica, que tuviera unas maderas que aguantaran mucho los bajos, más que me diera una respuesta de sonido tan brillante. Entonces compré esta, que era de Marilú, se la compré a Marilú, y bueno, me encanta, la hizo Luis Santiago Hernández, y me gusta mucho porque no deja de tener estas maderas claras que me dan el sonido brillante que creo que es característico mío, o por lo menos que me gusta. Pero tiene también aquí el palo santo, que aguanta muy bien los bajos y lo proyecta muy bien. Más adelante también me compré una guitarra acústica, es una Takamine, y años después mandé un vídeo porque había un concurso de guitarras Fender, una guitarra nueva Fender Paramount, que le han puesto así de nombre, y me gustó mucho la guitarra, las maderas que tenía y todo, la acústica. Entonces me grabé con mi Takamine tocando y cantando una de los Imagine Dragons, que era Radioactive, que lo podéis ver también en mi canal, y con ese vídeo gané de premio la guitarra Fender Paramount. Así que esas son mis guitarras. Entre que gané algunas en concursos y que es mi herramienta de trabajo, he ido necesitando una herramienta mejor con los años, o no mejor, sino que me diera diferentes tipos de sonido, ¿no?, para el trabajo que iba a hacer. Las guitarras eléctricas y acústicas me han dado mucho trabajo porque también he tocado en bodas y en centros comerciales y en otros actos en los que me han contratado cantando y tocando la guitarra. Y en esos casos he utilizado las acústicas y las eléctricas. Así que muy bien, he trabajado con todas las guitarras. Pregunta 12. ¿Das clases o recibes clases? Pues hice el superior y durante esa etapa estuve yo recibiendo clases de mis profesores y de otras masterclasses y cursos que hice, pero al mismo tiempo estuve trabajando en escuelas de música como profe de guitarra y también de música y otras asignaturas, trabajando para poder pagarme la carrera, porque también estaba estudiando magisterio, que viene a ser educación primaria. Entonces acabé eso también y soy profe de música y también de educación primaria. Y tras haber trabajado en escuelas y colegios, pues me dedico a dar clases de guitarra y de música a alumnos de todo el mundo, que son muy buenos alumnos y muy buena gente, que desde aquí les mando muchos besos. 13. ¿Qué sientes al tocar? Lo que yo siento al tocar es
que la vida tiene sentido. No sé, es que no sé explicarlo porque aparte de que te puedes expresar, estás conociendo la historia y la herencia cultural de siglos atrás, de la humanidad y de todas las partes del mundo. Entonces eso me hace sentir que estoy conociendo parte de esa sabiduría humana, ¿no? Y también, no sé, creo que la música puede curar. Creo que es una profesión muy bonita. Os dejo aquí este escrito, que es muy interesante porque dice que los músicos, al igual que un médico tiene la responsabilidad de curar al paciente, el músico tiene la responsabilidad de curar los sentimientos del que va a escuchar esa noche al concierto o del que va de oyente, ¿no? Va a ver qué se encuentra, pero también va porque quiere encontrar paz con algo que tiene en su interior. Y me pareció un punto de vista muy bonito de ver la profesión del músico. 14. ¿Por qué deberías aprender a tocar la guitarra? En mi opinión, creo que es uno de los instrumentos más difíciles que hay porque estás llevando varias voces, pero no tienes el teclado del piano, que es bastante visual y además tienes una sola tecla para una misma nota. Pero en la guitarra tienes muchísimas posibilidades para dar una sola nota. Por ejemplo, mi. Hay 4 o 5 posibilidades en el mástil. Esto desarrolla las capacidades cognitivas de los niños. Se ha demostrado que los niños que estudian música y que tocan la guitarra se desarrollan mucho mejor en todas las demás áreas y en todas las habilidades psicomotrices del día a día. Entonces, la música es muy buena y aunque creamos que es la asignatura tonta de la educación, como se le trata muchas veces, por desgracia, si se da bien, puede enriquecer muchísimo. Aparte de por lo que os he contado antes, de que estás conociendo tu historia, estás conociendo la cultura, no solo tuya, sino de todos los países. 15. Nomina a alguien. Pues os nomino a todos los que lo estáis viendo, porque creo que es un tag muy bonito, me ha hecho recordar muy buenos momentos. Y aunque no seáis guitarristas, si sois músicos de otros instrumentos y otras especialidades, os animo a que lo hagáis también. Muchos besos desde Sevilla y espero que os haya gustado mucho. Un abrazo. Era profesora de guitarra. Dios. Pues con mi propia... Y puede... Pues estoy estudiando para haceros algún día la Serenata Española,